El tema de la renovación espiritual es prominente en el Nuevo Testamento. Aparece tanto en los evangelios como en las cartas que escribieran los apóstoles, lo que llamamos las epístolas. Y por eso, el tema de la renovación espiritual es uno que la iglesia utiliza una y otra vez. Aún lo utilizamos en los nombres de algunas de nuestras congregaciones. Y el problema es que, como siempre, a veces utilizamos conceptos que no entendemos. No entendemos completamente su significado, no lo entendemos a plenitud. Y por eso, la pregunta que se impone hoy es, ¿qué significa renovación? Es evidente que la palabra renovación se relaciona con la palabra nuevo. Y en el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que se traducen al español como nuevo. La primera es neos. Esa palabra ha pasado a nuestro idioma español como un prefijo que significa nuevo. Por ejemplo, hay personas que están estudiando las nuevas tendencias pentecostales y le llaman el neopentecostalismo. Así que esa palabra es bastante común en el uso en español. Neos significa algo nuevo tanto en términos temporales como cuantitativos. Y por eso también en griego neos significa joven y neotes significa juventud. La segunda palabra griega es kainos. Kainos. Esta palabra implica que algo es nuevo, pero no tanto en términos de números, sino de calidad. Es algo nuevo en términos cualitativos. O sea, es algo nuevo porque tiene aspectos que antes desconocíamos. En griego, lo nuevo siempre se opone a lo viejo y a lo pasado. Ambos conceptos implican que lo nuevo siempre va a ser mejor, superior a lo viejo. Y en parte, esto implica que el término renovación es importante. Explica por qué el término renovación es tan importante. La renovación no solamente es deseable, sino que también es necesaria. Es necesaria porque la humanidad necesita superar lo viejo para poder alcanzar su pleno potencial de desarrollo. La historia, tanto personal como comunitaria, siempre tiene aspectos sorpresivos, inauditos y admirables, que solamente podemos alcanzar por medio de la renovación. El término renovación es tan importante que en el Nuevo Testamento encontramos dos verbos para hablar del concepto. El primero es aneomai y describe la renovación en términos temporales o cualitativos. Está unida a la palabra neos. Aparece, por ejemplo, en Efesios 4:23 que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí, renovar quiere decir volver a ser joven, o sea, rejuvenecer. El segundo término es anakaino y describe la renovación en términos cualitativos. Este es el que aparece en el texto que nos sirve de base hoy, 2 Corintios 4:16. Y también aparece en Colosenses 3, del 9 al 10, que dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí renovación quiere decir ser creado de nuevo, o sea, una recreación, una regeneración. Ahora bien, todo este ejercicio semántico que hemos hecho no basta para comprender el pleno significado de la palabra renovación en el Nuevo Testamento. Para comprenderlo, es necesario determinar cómo ocurre la renovación y también qué es lo que hace posible la regeneración del creyente. Afirmamos, pues, que la renovación es el resultado de la obra conjunta de la palabra de Dios, encarnada en su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Por medio de su Santo Espíritu, Dios renueva intelectual, moral y espiritualmente a las personas que aceptan el señorío de Cristo en sus vidas. Nuestro primer punto es que Dios renueva intelectualmente al creyente.
Vamos a comenzar entonces por este aspecto intelectual de la renovación. Al llegar a la fe, la persona creyente entra en un nuevo mundo conceptual, un nuevo mundo de ideas. La tradición cristiana nos confronta con nuevos contenidos. En primer lugar, encontramos una nueva historia. Pasamos ahora a formar parte de la familia de la fe. Una familia cuya memoria histórica se extiende hasta Abraham y Sara, Adán y Eva. Esa historia de salvación continúa en el Nuevo Testamento. Continúa en las narrativas sobre Jesús de Nazaret. A esto es lo que se refiere Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10, cuando afirma que quienes antes no eran parte del pueblo de Dios, ahora han pasado a ser parte del pueblo de Dios. El estudio de esta historia de salvación viene a ser el estudio de nuestra nueva historia, porque nos revela el carácter de Dios y cómo Dios nos inserta en esta historia de salvación. En segundo lugar, descubrimos nuevas ideas y nuevas doctrinas cuando llegamos a la fe. El crecimiento en la fe requiere el estudio de estas doctrinas. Requiere el estudio de quién es Dios, del carácter de Dios, o sea, de la teología. Es necesario conocer a profundidad las doctrinas cristianas para poder alcanzar madurez en la fe. De acuerdo a Hebreos 5, del 11 al 14, las doctrinas básicas de la fe cristiana son como alimento sólido para las personas que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nuestro segundo punto es que Dios renueva moralmente al creyente. El aspecto intelectual es importante, pero no es el único. El conocimiento de la verdad se demuestra en la práctica de la verdad. Por eso, la renovación verdadera conduce no solamente a la renovación intelectual, sino también a la renovación moral. Las nuevas ideas y nuevas formas de pensar nos llevan a actuar de manera distinta. Hay entonces una clara conexión entre el intelecto y la conducta. La conducta humana depende de los valores de cada persona. Esto es lo que Jesús quiere decir cuando expresa: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Los valores determinan la conducta. Si una persona en verdad cree en los valores del reino de Dios, va a actuar conforme a la voluntad de Dios. Pero si una persona no está desarrollando su pensamiento a la luz de la mente de Cristo, no va a poder actuar de manera consistente con el Evangelio. La renovación moral nos permite cambiar nuestra conducta. Nos permite abandonar los pecados que antes nos dominaban y también nos permite llegar a apreciarnos a nosotros mismos, viendo nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo y viéndonos a nosotros mismos como hijos e hijas de Dios. Y así alcanzamos una dignidad que solamente la da la relación del ser humano con Dios. Nuestro tercer punto es que Dios renueva espiritualmente al creyente. La renovación intelectual y moral entonces nos lleva a una renovación espiritual. Esta renovación surge como resultado del encuentro con la palabra de Dios encarnada en Jesús el Cristo. Surge como resultado de la obra del Espíritu Santo en la persona que se abandona a la gracia de Dios. La acción conjunta de la palabra y el Espíritu santifica al creyente. Pero esto no ocurre en un día, no ocurre en un año, sino que el proceso de santificación es algo que dura toda la vida. Este proceso nos lleva a crecer cada día en gracia, en sabiduría y en la práctica de la fe. En este sentido, la renovación no es algo que ocurre una sola vez, sino que es un proceso continuo
estamos siendo renovados continuamente por Dios. Y ese proceso es lo que nos permite discernir los aspectos sorpresivos, inauditos y admirables de la vida. Todo esto explica el pasaje que leímos al comienzo de nuestra reflexión. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Lo vieron? Si bien el desgaste físico y el envejecimiento es inevitable, la renovación espiritual es posible. ¿Cómo? Por medio de la gracia que nos salva, la gracia de Jesucristo, la gracia salvífica de Jesucristo. Comenzamos indicando que la iglesia tiende a hablar de términos que no comprende a capacidad. Y cuando cometemos este error, pues nuestra predicación es limitada. Cuando hablamos de renovación y predicamos sobre el tema, pero no explicamos cómo ocurre, terminamos entonces hablando de una realidad teológica como si fuera algo mágico, como si, ¡puf!, Dios nos renueva. Pero cuando vemos que esto es un proceso de renovación intelectual y moral que nos lleva a la renovación espiritual, entonces podemos comprender cómo es que Dios actúa en nuestras vidas. Recordemos algo. Cuando predicamos mensajes limitados, eso limita el impacto de la iglesia. Eso troncha las posibilidades de cambio en las personas que responden a la predicación. Si queremos entonces predicar con autoridad sobre el tema de la renovación que produce el Evangelio, entonces debemos predicar lo que la Biblia llama todo el consejo de Dios sobre el tema. Tenemos que hablar de una renovación integral del ser humano. Tenemos que hablar de una renovación intelectual, moral y espiritual. Que Dios opera en aquellas personas que se acercan a Él por medio de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Debemos hablar de la transformación que efectúa el Espíritu Santo en la persona que toma en serio el proceso de crecimiento espiritual y de santificación. Este mensaje de renovación integral aumentará el impacto de nuestro mensaje, posibilitando que nuevos creyentes encuentren nuevas vidas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habiendo escuchado la palabra de Dios, vamos una vez más delante de Dios en oración, porque Dios es quien puede renovar nuestras vidas. Porque eres bueno y maravilloso, venimos delante de tu presencia y te pedimos, Señor Santo, que tú operes el milagro de la renovación espiritual en nosotros. Cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de actuar, cambia nuestra relación contigo. Optimízalo, Padre amante, que todos nosotros podamos andar cada vez más cerca de ti, vivir más cerca de ti, caminar más cerca de ti. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas, que nos renueve, que nos transforme. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición a su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando este ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales.
La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.